Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a la sesión número 3 de este seminario de lectura que estamos dedicando a el texto Fronteras del Relato de Gerard Genette. Esta es la tercera sesión en la que vamos a trabajar el tema o el apartado de la narración y la descripción. Ya en sesiones anteriores habíamos revisado la introducción a este texto. En la segunda sesión revisamos estas diferencias entre diégesis y mímesis a partir de lo que explora Gerard Genette a partir de los clásicos Aristóteles y Platón. Y en esta ocasión va a tratar la cuestión de la narración y la descripción. Nos habíamos quedado en que la conclusión de esta diferencia entre diégesis y mímesis es que el único modo que conoce la literatura en tanto representación es el relato, que esta representación literaria, que en la representación literaria la mímesis de los antiguos no es pues el relato más los discursos, es el relato y solo el relato. En esta sesión vamos a trabajar a partir de la página 204 en una edición que estamos revisando en esta ocasión de una antología que se publicó en 1996 bajo el título de Análisis estructural del relato, que incluye trabajos de varios autores, entre ellos Barthes, Greimas, Eco, Gritti, Morin, Metz, el propio Genette, Todorov y Bremont. Y está publicado en la edición Coyoacán, publicado en México, y estamos trabajando este texto de Fronteras del Relato de la página 199 a la 213. Ahora corresponde trabajar en esta ocasión, en esta tercera sesión del seminario, el apartado sobre la narración y descripción. Estamos en la página 204 y abre Genette diciendo que la representación literaria, si bien se confunde con el relato, no se reduce a los elementos puramente narrativos en sentido estricto de el relato. Todo relato va a comportar, por una parte, representaciones de acciones y de acontecimientos que constituyen la narración propiamente dicha, y por otra parte, representaciones de objetos o de personajes que constituyen lo que hoy se denomina la descripción. La oposición entre narración y descripción, acentuada por la propia tradición escolar, se trata, sin embargo, de una distinción relativamente reciente y no parece que haya tenido existencia activa antes del siglo XIX, en el que la introducción de largos pasajes descriptivos en la novela va a poner en evidencia los recursos y las exigencias del procedimiento. Esta confusión, dice Genette, o descuido en distinguir el empleo del término diégesis radica quizá en el estatus literario desigual de los tipos de representación. En principio, es posible concebir textos puramente descriptivos que tiendan a representar objetos solo en su existencia espacial, fuera de todo acontecimiento y aún fuera de toda dimensión temporal. Es más fácil, dice Genette, concebir una descripción pura de todo elemento narrativo que la inversa, pues esta designación más sobria de elementos y circunstancias puede ya pasar por una descripción. Más adelante nos dice que se puede decir que la descripción es más indispensable que la narración, puesto que es más fácil describir sin contar que contar sin describir. Ya en la página 205 dice que esta situación de principio indica ya
la propia naturaleza de esta relación que une a las dos funciones en la mayoría de los textos literarios. Esto es, la descripción podría conseguirse independientemente de la narración, pero no se la encuentra nunca en estado puro. La narración sí puede existir sin descripción, pero esta dependencia no le impide asumir constantemente el primer papel, el papel protagónico. La descripción es, naturalmente, esclava siempre necesaria, pero siempre sometida y nunca emancipada, dice Genet. Existen también géneros narrativos, entre ellos la epopeya, el cuento, la novela corta y la propia novela, donde la descripción puede ocupar un lugar muy grande, sin dejar de ser un simple auxiliar del relato. En cambio, no existen géneros descriptivos fuera del terreno didáctico o una obra en la que el relato se comportara como auxiliar de la descripción. También nos va a destacar que dentro de la tradición literaria clásica, se refiere por supuesto desde la tradición de los textos homéricos hasta finales del siglo XIX, van a existir dos funciones relativamente distintas. La primera es de naturaleza decorativa, le llama Genet. En esta, la retórica tradicional va a colocar a la descripción al mismo título o el mismo punto que las otras figuras de estilo entre los ornamentos del discurso. Aquí la descripción extensa y detallada aparece como una pausa y una recreación en el relato, con una función puramente estética. La segunda gran función que va a tener la descripción es de naturaleza a la vez explicativa y simbólica. Los retratos físicos, las descripciones de vestimentas y de moblajes tienden, por ejemplo, en la obra de Balzac y en todos sus sucesores realistas, a revelar y al mismo tiempo también a justificar la psicología de los personajes, de los cuales son a la vez estos elementos de descripción, van a ser signo, causa y efecto de la psicología de los personajes. La descripción llega a ser aquí un elemento mayor, entonces, de la exposición. En la página 206 dice Genet que la evolución de las formas narrativas al sustituir la descripción ornamental por la descripción significativa ha tenido, al menos hasta principios del siglo XIX, o ha tendido hasta esa fecha a reforzar la dominación de lo narrativo. La descripción, sin duda alguna, perdió también en autonomía lo que ganó en la importancia dramática. Más adelante dirá que todas las diferencias que separan a la descripción de la narración son diferencias de contenido que no tienen, hablando con propiedad, una existencia semiológica. Y dice, la narración se refiere a acciones o acontecimientos considerados como puros procesos y, por ello mismo, pone el acento en el aspecto temporal y dramático del relato. La descripción, por el contrario, porque se detiene esta descripción sobre los objetos y seres que van a estar considerados en su simultaneidad y porque nunca se enfoca a los procesos mismos como espectáculos, parece que suspende el curso del tiempo y contribuye con esto a instalar el relato en el espacio. Estos dos tipos de discurso, dice Genet, pueden aparecer como expresión de dos actitudes antitéticas, pero desde el punto de vista de los modos de la representación o contar un acontecimiento y describir un objeto, van a ser dos operaciones similares que de alguna manera van a poner en juego los mismos recursos del lenguaje. La diferencia, dice Genet, que es más significativa entre narración y descripción,
es que la narración restituye en la sucesión temporal de su discurso la sucesión igualmente temporal de los acontecimientos, mientras que la descripción debe entonces modelar dentro de la sucesión la representación de objetos simultáneos y yuxtapuestos en el espacio. Es decir, se refiere a que en el lenguaje narrativo vamos a distinguir la coincidencia temporal con su objeto, una coincidencia de la que, por ejemplo, el lenguaje descriptivo va a estar, por el contrario, privado. Esta oposición de alguna manera va a perder su fuerza ya también en la literatura escrita, porque en la literatura nada impide que el lector pueda volver atrás y considerar al texto en su simultaneidad espacial, como un analogón del espectáculo que está describiendo. Pone como ejemplo, muy atinado, Genet, los caligramas de Apollinaire y las disposiciones gráficas de los golpes de dados, que no hacen sino llevar a este límite, esa exploración, en donde la parte escrita tiene una relación también con lo visual de lo que está describiendo. Por otra parte, dice Genet, ninguna narración, ni siquiera la del reportaje radiofónico, podemos llamarle de manera rigurosa que es sincrónica al acontecimiento que está relatando. Aristóteles, dice Genet en la página 207, va a observar que una de las ventajas del relato sobre la representación escénica es el poder tratar varias acciones simultáneas, pero el problema es que tiene que tratarlas sucesivamente y por esto su situación, sus recursos y sus límites van a ser análogos a los del propio lenguaje descriptivo. Culmina este apartado Gerard Genet diciendo que parece evidente que la descripción no se distingue con suficiente nitidez de la narración, ni por la autonomía de sus fines, ni por la originalidad de sus medios, como para que sea necesario romper la unidad narrativo-descriptiva que Platón y Aristóteles le llamaran relato. Estas se van a englobar o se englobarán en la noción del relato todas las formas de la representación literaria y se considerará a la descripción no como uno de sus modos, porque esto, hablar de modo, implicaría una especificidad del lenguaje, sino más bien como uno de sus aspectos, es decir, desde un cierto punto de vista que sería el más atractivo. Hasta aquí termina el apartado de este texto que se llama Fronteras del Relato, un apartado que lleva por título Narración y Descripción, en el que Gerard Genet va trabajando estas diferencias y bueno, concluye pues que no hay suficiente nitidez para poder dividir o identificar las diferencias entre narración y descripción, conservando nuevamente, como lo había hecho en el primer apartado en el que había presentado la diferencia entre diégesis y mímesis, la sustentación de la idea de la primacía del relato por encima de estas clasificaciones ya clásicas de diégesis y mímesis, y ahora en relación con la diferencia entre narración y descripción, como es que ambos ocupan los mismos elementos, los mismos fines, los mismos medios, y que habrá que superar esas diferencias entre narración y descripción. Bien, hasta aquí vamos a dejar la revisión de este material. Quedará para el día de mañana la última parte de este pequeño texto, en donde Gerard Genet nos hablará ahora del relato y el discurso. Bien, pues agradezco su atención y los espero
el día de mañana para la culminación de este seminario de lectura que lo estamos haciendo para revisar el texto de Fronteras del Relato de Gerard Genet. Sin más, que tengan una excelente noche y nos escucharemos el día de mañana a las 9 de la noche en este nuevo en vivo para continuar y para culminar también esta serie de sesiones del seminario de lectura. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.